Muy bien. Primero quiero agradecer que nos acompañan año tras año y la verdad que estoy muy contento con las presentaciones del día de la fecha. He aprendido mucho. Espero sostenerlo en mi práctica clínica. La idea es justamente poder hablar de algo que es muy habitual en nuestra práctica clínica, en el consultorio, que es la disfunción sexual por antidepresivos. En realidad está presente con casi todos los antidepresivos, los tricíclicos, los duales, los inhibidores de la recaptación de serotonina. La incidencia está subestimada. Los prospectos en general no hablan más del 25%. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos para la aprobación en general no son de más de 8 semanas. Y la incidencia real en el consultorio es alrededor del 60%. La disfunción influye notablemente en la adherencia al tratamiento. Alrededor del 36% de los pacientes consideran dejar el tratamiento cuando aparece este efecto secundario. Tenemos que tomar en cuenta también con qué medicamentos están. Algunos antipsicóticos, antihipertensivos, dipemiantes, beta bloqueantes. Alrededor del 62% de los pacientes dejan el tratamiento por los efectos secundarios sin consultarlos con el médico. ¿Cuáles son las consecuencias de esta disfunción sexual? Bueno, básicamente el incumplimiento del tratamiento, ¿sí? Entonces podemos tener recaídas, recurrencias, riesgo de suicidio, mayor discapacidad funcional, básicamente mayores costos médicos y la respuesta al tratamiento disminuye mucho. Bien, esto más o menos es el desarrollo del tema. Vamos a hablar de qué es la respuesta sexual normal. Tiene 4 fases. La primera fase es la fase del deseo, donde hay fantasías y deseos de actividad sexual. La segunda fase es la fase de excitación, con un sentido subjetivo de placer sexual y cambios fisiológicos. La fase 3 es la fase de orgasmo, pico de placer, liberación de la tensión sexual y contracción de músculos perineales y órganos reproductivos. La fase 4 es donde hay sensación de bienestar y relajación muscular. Los sistemas implicados en la respuesta sexual son los dopaminérgicos, con el control de la atención y motivación sexual, noradrenérgicos, con el arousal, la activación autónoma, el sistema de oxitocina, con la potenciación del deseo, el sistema de oxitocina, incrementa el flujo sanguíneo genital y la recompensa sexual, el sistema opioide, asociado básicamente al placer y al deseo, y los endocannabinoides, teniendo un efecto ansiolítico por modulación de dopamina y noradrenalina. ¿Qué es la disfunción sexual? Es una dificultad que puede aparecer en cualquiera de las siguientes fases del ciclo. Cuando es en el deseo podemos tener disminución de la libido, en la fase 2 de excitación y erección, disfunción eréctil, por ejemplo, en el orgasmo, anorgasmia, y en la eyaculación, retraso en la eyaculación. Este estudio muy interesante de Atlantis y Sullivan del año 2012, es un estudio donde se hizo un metaanálisis, donde se vieron 6 estudios sobre depresión y riesgo de disfunción sexual en más de 3.000 pacientes que fueron seguidos durante 9 años. Y 6 estudios sobre disfunción sexual y riesgo de depresión en más de 11.000 pacientes seguidos entre 1 y 10 años. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que la depresión aumenta el riesgo de la disfunción sexual, con un intervalo de confianza, es decir, con una validez de cercanía a la realidad del 95%. Y la disfunción sexual aumenta la probabilidad de depresión. Esto me parece muy interesante que tomemos siempre en cuenta, porque aquel paciente que puede tener alguna disfunción, tenemos que investigar si hay algún tipo de depresión, leve o moderada. Y los pacientes deprimidos, investiguemos, por favor, la presencia de alguna disfunción sexual.
Los estudios comparativos siempre marcan que hay más disfunción sexual en los depresivos versus los controles normales. ¿Cuál es el síntoma princeps? La pérdida del deseo sexual puede ser más común que los trastornos de excitación y orgasmo. El estudio Zurich es interesante, lo quise traer porque habla de prevalencia en pacientes tratados y no tratados con antidepresivos. Es un estudio prospectivo de cohortes con 591 participantes, adultos jóvenes, entre 28 y 35 años. ¿Qué es lo que pudo determinar? Que la disfunción aparecían en los no deprimidos en el 26%, los pacientes depresivos sin tratar 45%, y los depresivos tratados 62%. Vamos al mundo real, estamos en nuestro consultorio, ¿y qué vamos a tomar en cuenta? Básicamente, nosotros tenemos que incluir preguntas acerca de la sexualidad, frecuencia, satisfacción y relevancia para la pareja del sexo antes de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque el reporte espontáneo es muy bajo, alrededor del 14%. Solamente cuando lo preguntamos, casi un 54% lo reconoce. ¿Cuál es la problemática más frecuente? El deseo, la disminución del deseo. ¿Cómo hacemos para medirlo? Ustedes saben que siempre, bueno, la vida me ha llevado a todos los estudios basados en la evidencia y tratar básicamente de validarlos. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar escalas validadas al castellano, como la escala de Arizona, el cuestionario de cambios en la función sexual, abreviado, y básicamente el SALSEX, que es el cuestionario de disfunción sexual secundario al tratamiento con psicofármacos de la Asociación Española de Sexología. Tiene dos grupos, mide desde que toma el fármaco ha notado alguna alteración en la sexualidad, por ejemplo en la excitación, erección, eyaculación, orgasmo. B, el paciente comunica esta dificultad o es preciso la pregunta. Las demás son 5 ítems: descenso en el deseo, retraso en la eyaculación o en el orgasmo, incapacidad para eyacular o tener orgasmo, dificultades en la erección o mantenimiento de la misma, dificultad en la lubricación sexual en las mujeres, y básicamente, ¿cómo se toleran estos cambios? La puntuación total va de 0 a 15. Este estudio interesante del año 2020 lo que muestra es cuál es la frecuencia de disfunción sexual en pacientes que nos informan de su depresión. Es una encuesta transversal. ¿Y qué es lo que vemos? A ver si vemos que los que generan mayor disfunción son los duales y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y los que menos disfunción generan son la mirtazapina, el bupropión y la agomelatina. En este estudio, medida como bajo deseo, retraso en el orgasmo, anorgasmia y disfunción en la excitación. ¿Cuál es la incidencia general? En los pocos días puede aparecer retraso en el orgasmo y anorgasmia en un 30%. En el mediano plazo, de 2 a 8 semanas, descenso en el deseo, muy importante, 80%, disfunción eréctil, y en las mujeres, disminución de la lubricación vaginal. Los hombres, mayor afectación en deseo y en la eyaculación, y las mujeres, mayor afectación en la excitación. Los estudios de Perlis y Anita Clayton del 2006 muestran que el polimorfismo genético puede estar implicado. Este es un viejo diapo adaptado. ¿Por qué? Porque la disfunción depende de los receptores implicados en la funcionalidad de los fármacos. La vamos a pasar y vamos a decir algunas palabras sobre esto. El sistema mesolímbico tiene un papel esencial en la sexualidad, mediado básicamente por la transmisión dopaminérgica.
el bloqueo de la recaptación de serotonina reduce la acción de dopamina a través de la interacción de los receptores serotoninérgicos. La disminución del óxido nítrico está involucrado en la disfunción. Por eso mismo ya vamos a ver cómo el sildenafil o el taldalafilo son eficaces, ¿no? La disminución de la excitación puede ser resultado de baja dopamina en el sistema mesolímbico e inhibición de los reflejos espinales periféricos en sistemas simpático y parasimpático que van mediando la erección y la ingurgitación del clítoris. La disfunción orgásmica está asociado a bajos niveles de dopa y nora causados por la actividad del 5-HT2. Estos cambios alteran los sistemas simpáticos y parasimpáticos que son esenciales para el orgasmo y la eyaculación. Ya sabemos cómo se origina, sabemos más o menos la frecuencia, estamos con nuestro paciente. ¿Y qué hacemos? Bien, el método más utilizado y el menos efectivo es esperar la resolución espontánea. ¿Qué dicen estos estudios? Yo elegí este, pero en general todos marcan lo mismo, ¿no? Que en alrededor de 6 meses solamente la mejoría se da en alrededor del 20% de los pacientes. Tratemos de tener otra conducta. Los posibles mecanismos involucrados están asociados a la dopamina, que motiva la conducta sexual, la excitación y erección. Los antagonistas, recordemos, reducen el desempeño sexual. La serotonina, ya dijimos, disminuye la vasocongestión y el óxido nítrico. Y la noradrenalina aumenta la búsqueda del placer sexual. Recordemos todos los bloqueos de receptores. ¿Cuál es la otra alternativa si dijimos que esperar no da demasiados buenos resultados? ¿Bajar la dosis? Muy bien. Tenemos ausencia de estudios sistemáticos, podemos tener un riesgo de recaída. Sí es adecuado con pacientes de altas dosis. El paciente que tiene una mejoría parcial, una respuesta parcial, puede continuar el tratamiento. Este dato es interesante. Disminuir a la mitad el antidepresivo puede llegar a mejorar hasta el 75% de la disfunción. Vacaciones del antidepresivo, con algunos de ellos. No tiene mucha evidencia de que sea eficaz. Básicamente puede ser con paroxetina o sertralina. No es adecuado para fluoxetina, recordemos, por la vida media demasiado larga. Este sí es más interesante. Cambiar a otros antidepresivos que tengan menor incidencia de disfunción. Bupropion. Básicamente el bupropion inhibe la recaptación del transportador de nora y de dopamina. Por lo tanto, genera una liberación presináptica de nora y dopa. Los estudios de Anita Clayton y Michael Theis del año 2005 y 2006 marcan que la frecuencia de disfunción es similar a placebo, ¿sí? Este estudio es un estudio de pocos pacientes, pero de alta calidad, por eso lo traje. 39 pacientes con disfunción sexual medicados con fluoxetina se los cambió a bupropion, seguidos durante 8 semanas. ¿Qué es lo que pudieron ver? Que el 94% mejoró la disfunción orgásmica, el 81% mejoró la libido y otro porcentaje similar mejoró la funcionalidad sexual. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis de Reichenfader del 2014 demostraron que el bupropion tiene mínima posibilidad de disfunción. Y esto es muy interesante para el futuro de la investigación. Hay un enfoque muy prometedor, hay estudios en prensa, que en otro momento los podemos traer, que es eficaz en la disfunción sexual inducida por antidepresivos en la mujer. La gomelatina. Todos sabemos que tiene un mecanismo interesante de acción. Antagonista MT1, MT2, antagonista 5-HT2C, lo que hace es liberar dopamina y noradrenalina básicamente en el córtex. Por lo tanto,
también está casi libre de efectos secundarios en la esfera de la sexualidad. Los estudios de Frey-Leven y Farsick del 2015 mostraron que el 45% de los pacientes, con disfunción por duales, mejoraron al cambiar a agomelatina. Alrededor del 20% con disfunción sexual moderada a severa, mejoraron, pero tenemos que tener en cuenta este punto. La eficacia del fármaco. Si no es eficaz, mejora la disfunción, pero puede que el paciente empeore en su sintomatología, ¿sí? Con agomelatina tenemos que tener en cuenta el riesgo de lesión hepática, que no es tan elevado, pero es el doble de lo esperable con placebo, 4,6%. Este estudio me interesó porque se hizo en voluntarios sanos, varones jóvenes entre 18 y 30 años, no fumadores, no consumidores de drogas ni alcohol, con relaciones sexuales satisfactorias, al menos durante 6 semanas, con la misma pareja y una frecuencia mínima de 4 relaciones sexuales mensuales, se dividieron en 3 grupos. A unos se les dio paroxetina, a otros se les dio agomelatina y a otros de los participantes placebos. Más del 80% de los que recibieron paroxetina en la primera semana presentaban anorgasmia y retraso eyaculatorio. Los que recibieron agomelatina, los voluntarios, ¿no? La frecuencia de disfunción fue similar a placebo, prácticamente un 2,3%. Mirtazapina. La mirtazapina es una buena opción. Sabemos que no es solo un cofármaco, que lo podemos utilizar porque es un fármaco que todos los estudios de evidencia hablan de su eficacia. Antagonista 5-HT2, 5-HT3, antagonista alfa-2 adrenérgico, presináptico, pero como tiene este efecto antihistamínico H1, tenemos que tomar en cuenta que los pacientes suben de peso, ¿sí? Lo damos a la noche porque obviamente lo que hace es ayudar a descansar mejor, entonces el sueño. Esta revisión sistemática de hace unos años, pero de mucha calidad, hecha con un intervalo de confianza del 95%, demostró que tiene menor disfunción que en los SIRS. El estudio de Watanabe y colegas del 2011, el 54% de los pacientes con disfunción por IRS mejoraban la disfunción a cambiar a mirtazapina y, muy importante, no empeoraban los síntomas de tipo depresivo. Este estudio del grupo español demostró lo siguiente, que cuando hablamos de retraso en la eyaculación y orgasmo y en dificultad de la erección y lubricación vaginal, la mirtazapina tiene una menor incidencia que los SIRS, un 24% versus 58%, y que los duales, 24% versus 73%. La evidencia como potenciador es controversial, voy a pasar, no quiero pasarme mucho del horario. Vortioxetina. Miren qué estudio interesante. Se midieron dos moléculas, vortioxetina y escitalopram, en 447 pacientes deprimidos que habían remitido. Se evaluaron con el cuestionario de funcionamiento sexual SHORT, de forma corta, y los que tomaron escitalopram, 225, fueron cambiados a vortioxetina. ¿Qué dijeron los resultados? Lo siguiente: importante mejoría de la disfunción sexual y persistencia de la eficacia obtenida con el escitalopram. Si medimos vortioxetina con venlafaxina, en dos tipos de, ¿no? Acá estamos con placebo, dosis de 5 miligramos, 10 miligramos, y la dosis de venlafaxina, bueno, es una dosis interesante porque son 225 miligramos. Vemos que con vortioxetina no hubo anorgasmia, ni retraso en la eyaculación, tampoco disfunción eréctil, y sí existió con venlafaxina, 6,2%, 7,8% y 7,8%. Versus duloxetina,
me interesó por la cantidad de estudios que se hicieron, este estudio de Paula Jacobsen y colegas, 7 estudios de vortioxetina de 8 semanas de duración. Se evaluaron distintos elementos. 6 estudios eran de depresivos y 1 de trastorno de ansiedad generalizada. Se evaluó con la escala sexual de Arizona y se vio lo siguiente, que los pacientes que tomaron vortioxetina en dosis de 10, 15 y 20 miligramos no tuvieron un riesgo mayor que placebo en disfunción sexual. Pero los pacientes que tomaban duloxetina, comparados con placebo y vortioxetina, la disfunción fue bastante mayor. Vilazodona. Sabemos que el mecanismo es bastante interesante de acción. Inhibe al SER, agonista parcial 5-HT1A, tiene inicio rápido de acción, escasa incidencia de disfunciones sexuales. Tiene una muy buena respuesta evaluada con las escalas de disfunción sexual, no medidos cabeza a cabeza con otros antidepresivos, pero verificados en el estudio de Mago en colegas del 2014 versus duales, demostró buena eficacia y poca disfunción. Este estudio de Roger McIntyre del 2017, donde se evidenció vortioxetina, milnacipran y vilazodona, se vio que la incidencia es prácticamente inexistente. Nuevamente, en el trastorno depresivo mayor se convierte en una muy buena opción. Si vamos al principio de la charla de hoy, sabíamos que los pacientes deprimidos tienen una disfunción sexual previa al tratamiento, recordémoslo, y lo investigamos. En este caso, la prevalencia de disfunción antes del tratamiento era del 50% en hombres y 68% en mujeres. Disminuyeron con el tratamiento con vilazodona. Otra de las opciones es agregar un fármaco. Una muy buena opción es el bupropion, por lo que dijimos anteriormente. ¿Qué dosis utilizamos? Bueno, ahí vamos a ver estos estudios. 150 miligramos tiene una eficacia moderada y 300 miligramos tiene un funcionamiento importante en la sexualidad. Lo que tenemos que ver es, a partir de la interacción farmacológica, la inhibición que se produce en algunos sistemas, básicamente cuando lo usamos con venlafaxina. ¿Sí? Tenemos que bajar bastante la venlafaxina para poder utilizar 150 o 300 miligramos del bupropion. En el hombre vamos a agregar también el sildenafil y el talalafil. Todos los estudios hablan de la eficacia de mejoría en la disfunción por IRS, mejoría en la erección, mejoría en el retraso, mejoría de la eyaculación, versus placebo, 72% frente a un 22% con sildenafil. Los estudios de Cassin y los estudios de Seagraves del 2007 y 2011 mostraron lo siguiente, algo que es muy interesante, que no lo encontré en otros estudios realmente, que se demostró la mejoría en todas las fases, en las 4 fases de la actividad sexual normal. Esto me pareció anecdótico, ya estoy terminando, ¿sí? El ejercicio. 30 minutos de entrenamiento moderado y ejercicio cardiovascular antes de la actividad sexual mejora el deseo y la funcionalidad en mujeres, comparados con el ejercicio no relacionado con la actividad sexual. Esto es cierto, pero es bastante incómodo hacer una actividad física antes de la relación. Por eso mismo la tasa de abandono es muy alta, alrededor del 46%. Me parecía bastante gracioso el estudio. ¿Qué podemos utilizar como coadyuvantes de la anorgasmia? Bueno, nosotros como psiquiatras no tenemos una indicación muy frecuente, pero sí proptadina, buspirona, yoinviña, amantadina y metilfenidato son fármacos que se utilizan más del rango de los especialistas en sexualidad. Las conclusiones.
Básicamente, sabemos que es uno de los efectos sexuales, que la disfunción sexual es uno de los efectos sexuales, de los efectos secundarios más prevalentes, lo tenemos que tomar en cuenta, afecta y empeora el cuadro de la depresión y la calidad de vida. Los que mayor los producen son los duales y los SIRS. Esencialmente recordemos esto, interrogatorio directo, ¿sí? 14% reporte espontáneo, cuando lo investigamos, alrededor del 60%. Tenemos que conocer la base del funcionamiento de la sexualidad en los pacientes, evaluar los factores de riesgo, por ejemplo, medicamentos concomitantes, ¿sí? Sabemos que hay una relación recíproca, recordemos los estudios de Atlantis y Sullivan. Y nada más, les agradezco por haber permanecido, ¿sí? Y la escucha de esta presentación. Y creo que, bueno, Lili ahora sigue la fase de preguntas, que sería la quinta fase de la relación sexual. No está, no está descrita, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por Gracias a vos, muy, muy claro y muy útil clínicamente, Fernando. Muchas gracias, gracias. Lili, como siempre, ¿sí? Bueno, vamos a algunas preguntas. Para Juliana. Juliana, ¿podrías volver a repetir la relación entre naltrexona y bupropión? Bueno, el bupropión, además de ser un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, también actúa sobre el sistema de la propiomelanocortina, que es un sistema anorexígeno. La molécula de propiomelanocortina tiene distintos, se cliva en distintos partes, distintos péptidos. Una es la alfa-melanocitoestimulante, beta-melanocitoestimulante y la beta-endorfina. La molécula que va a ejercer el efecto postsináptico sobre la neurona anorexígena es la molécula de la alfa-melanocitoestimulante. Pero ¿qué pasa? La beta-endorfina, que es un producto de clivaje de la propia melanocortina, inhibe rápidamente a la molécula de propia melanocortina. Entonces, lo que hace la naltrexona es inhibir el feedback negativo. Por lo tanto, el sistema permanece en forma tónica sobre la neurona postsináptica ejerciendo la acción anorexígena. Eso es básicamente el mecanismo de acción. No tiene otro mecanismo sobre el peso, sino que actúa como coadyuvante de la acción del bupropión en el efecto del peso. Muchas gracias. Mariano, Sí. ¿qué estudios crees que servirían para entender mejor cómo usar los psicofármacos en los pacientes con celiaquía? Bueno, yo creo que principalmente todo lo que tenga que ver con el cambio farmacocinético que se da en la absorción, como estuvimos viendo, es como lo que se intentó con estos trabajos que se agruparon en esa revisión que yo mostraba, pero que, a ver, tienen pendiente el contemplar todo lo que tenga que ver con las especificidades de los psicofármacos puntualmente. Yo, por ejemplo, una pregunta, a ver, esto simplemente recordando cuestiones de la carrera de medicina y demás, decía, a ver, si esta paciente tiene una diarrea malabsortiva con esteatorrea, digo, ¿por qué no podría de repente esos lípidos que son arrastrados en el tracto digestivo poder, no sé, formar micelas, así como hace difusión para el lado de la pared del tubo digestivo, cómo no hacerlo para el interior de una micela y ser arrastrado y perderse en tubo digestivo, eso, por poner una sola cuestión. Por eso yo mencionaba en la presentación que sería no solamente ver cómo es la llegada a torrente sanguíneo, o sea, circulación general, sino también cuánto se pierde, es decir, un trabajo que implicaría conocer cómo cambia esa absorción y además, según los estadios, los diferentes estadios de la enfermedad celíaca, que no son todos los mismos. Pero bueno, no sé quién estará dispuesto a hacer algo así, ¿no? ¿Vos podrías decir, después de tu revisión y tu experiencia con Cora y algún otro paciente que hayas compartido con Juliana, cuáles son los factores de riesgo
por los cuales vos haces una derivación o pedís un estudio a un paciente psiquiátrico pensando que puede tener celiaquía? No, bueno, en el caso de la derivación con Cuando no Juliana la tuvo, tiene diagnosticada, ¿no? claro, no, pero en el caso de la derivación con Juliana tuvo que ver con dos factores con los que ella trabaja, que es, bueno, primero con lo que tiene que ver con el hipotiroidismo terriblemente anárquico que ha tenido Cora a lo largo de mucho tiempo, eh, y por otro lado la cuestión de que si bien Cora es una paciente, a ver, es una paciente con la cual realmente es mucho más fácil trabajar porque, como dije, tiene mucha conciencia de enfermedad en respecto de su condición Tiene de trastorno adherencia. bipolar, tiene mucha adherencia, algo que dijo Juliana que es muy importante, es una paciente que ella misma dice que le costó mucho llegar a sentirse bien. Entonces tampoco quiere comprometer ese sentirse bien porque, a ver, pudo retomar sus estudios, está terminando un profesorado, recuperó, digamos, vínculos que antes estaban comprometidos, es decir, pero es verdad que la cuestión de su imagen, a ver, de su salud respecto de su peso y de su imagen es algo importante y para mí era algo que no podía dejar pasar y bueno, a ver, Juliana para mí es una referencia en lo que tiene que ver con esto, porque además, bueno, ya ella pudo contar bien cómo trabaja sobre la cuestión del manejo del peso y lo que me parece importante destacar es que lo que ella presentó, creo que nos es muy importante a nosotros como psiquiatras porque muchas veces se plantea esta discusión respecto de, bueno, el aumento del peso, el síndrome metabólico, pero realmente para mí fue esclarecedor en que realmente nos quedamos solamente en, bueno, cuánto influyen los psicofármacos en esto y demás, y la verdad es que hay un montón por trabajar que nos aventaja para poder trabajar con un poco más de libertad mismo nosotros con los psicofármacos, porque hay mucho para hacer en materia de tratamiento del sobrepeso y de la obesidad en los pacientes que tratamos y que eso no es indicativo de que tenemos que retirar el plan farmacológico, más allá de que tratemos de hacer una buena práctica psicofarmacológica. Seguro. Quiero comentar algo, Mariano Sí, y Lili. Cuando vino Cora al consultorio, Cora no vino por el tema del peso, ese no era un problema para ella, o sea, por lo menos no lo manifestaba. Entonces, una cosa que es muy importante es encontrar el timing para introducir el tema en la consulta. Esto de que entender en qué etapa realmente de cambio está, y ella no es que estaba en precontemplación con su peso, sino que ella venía a la consulta porque no tenía su TSH en rango. Entonces la fui como llevando a mostrarle que en realidad el problema era la mala absorción y que la mala absorción, ¿dónde se originaba en esto de empezar a entender cuál era su relación con la comida, porque esto del fenotipo a los pacientes, yo le digo, bueno, pero contame un poco cómo es tu relación con la comida, y empiezo a hacer las preguntas inherentes para poder hacer el diagnóstico. Y es ahí donde empezamos a trabajar su peso desde su relación con la comida y no de qué número en la balanza. De hecho, ayer le digo a Mariano Cora, que es este nombre que le pusimos a nuestra paciente, no ha bajado de peso. Cora bajó medio kilo y a mí no me importa. De hecho, esto es lo que trato de transmitirle a las pacientes. Esto va a ser un proceso hasta que podamos entender por dónde vamos a ir. Pero es muy importante también encontrar el momento para hablar del peso, porque también son pacientes que vienen con mucho estigma desde el punto de vista psiquiátrico y desde el punto de vista del peso. Entonces, una intervención precoz puede alterar el vínculo. Por eso, siempre, como les decía, el objetivo es que vuelva a la consulta, que vuelva y que esté dispuesta a trabajar. yo creo que hay que agregar también que, a ver, que ella viene haciendo, digamos, un recorrido en donde viene buscando, a ver, con mucha disposición, viene buscando el poder armar, digamos, a ver, un equipo de profesionales que tratan sus padecimientos, en los cuales ella se sienta también respaldada. Ahora ella está haciendo un seguimiento con un especialista en celiaquía del Hospital Udaondo, que eso también le merece, digamos, mayor confianza, a ver, que le pudo esclarecer, por ejemplo, el agregado de la intolerancia a la lactosa, a ver, que ella
que esta misma colega refuerza lo que nosotros también decimos, es decir, lo importante del tratamiento de su celiaquía, porque le va a repercutir directamente sobre su hipotiroidismo, sobre lo que tiene que ver con la absorción de los psicofármacos, es decir, no, a ver, nadie de aquellos que estamos trabajando con Cora, ninguno estamos contraponiéndonos, y eso para ella también es importante. Una pregunta para Fernando. Fernando, vos marcaste muy bien que si bien disponemos, ¿no es cierto?, de una cantidad de antidepresivos como para cambiar, como para sustituir, o estrategias para mejorar la disfunción sexual, algunos de ellos evalúan por separado la disminución de la disfunción sexual, algunos estudios, pero no se relaciona mucho con el tema de la eficacia en cuanto al trastorno de base que estamos tratando, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Cómo evaluás vos mientras vas cambiando que siga siendo eficaz ese antidepresivo? Una cosa de práctica clínica. Muy buena pregunta. En nuestro consultorio, lo primero que tengo en cuenta es saber que la depresión es una enfermedad crónica, altamente recurrente, recidivante, y que es muy complicada por sí misma y por las comorbilidades. Esto es lo primero que tengo en cuenta. Después me aseguro que, de acuerdo a las características del paciente, cuál es el fármaco que puede tomar, ¿sí? Cuál puede tomar de acuerdo a las características de la depresión, de acuerdo a lo que dijimos hoy, que no es menor realmente el hecho de que nos entrenemos en investigar sobre la vida sexual del paciente antes de indicar la medicación. Ese para mí es un punto importantísimo. Y sí, Después, porque evita una frustración, digamos. una frustración, y hay algo que, hay un viejo diapo que ustedes que nos conocemos de tantos años siempre lo presento, que es la tasa de adherencia a los antidepresivos. Nosotros pensamos que el paciente toma la medicación como se lo indicamos, la verdad que no es así. En general, a los 6 meses, solamente el 50% toma la medicación de la manera en que se lo indicamos, y al año no más del 72%. Entonces, un manejo claro, un manejo preciso, demostrarle al paciente que nosotros sabemos lo que puede pasar, ¿sí? Que conocemos el cuadro, que sabemos que el fármaco es eficaz, pero que puede presentar alguna disfunción sexual, o por ejemplo, tanto lo que hablaban hoy Juliana y Mariano, que pueden producir aumento de peso, bueno, todas las comodidades que existen, a nosotros nos da esa, yo diría como pericia en el manejo de la situación. ¿Qué buscamos siempre en un tratamiento? Buscamos eficacia y buscamos alta tasa de tolerabilidad, porque un fármaco muy eficaz, pero que no se tolera, se abandona, ¿sí? Algo en la vida práctica, digamos, la vortioxetina es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Los estudios que presenté son 2 estudios de calidad 1, es decir, randomizados, dobles ciegos, aleatorizados. Una muy buena combinación es la del bupropion. Vemos que el bupropion viene como estrella también por lo que decía Juliana, ¿no es cierto? Y es cierto, porque es un fármaco que también ayuda en la disminución de peso en nuestro paciente, sin que lo busquemos como objetivo, y mejora en todos los pacientes la sexualidad, ¿sí? Es complejo con un paciente irritable. Va a estar mejor sexualmente, pero se va a pelear con todo el mundo. Esto lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, son aquellas cuestiones que desde el consultorio, ¿sí? Vamos evaluando básicamente la información, que el paciente tenga en claro cuál es nuestro objetivo. Yo creo que nosotros, este punto que también así lo nombré como al pasar, pero que no es menor, los fármacos, los antidepresivos, se aprueban con estudios de 8 semanas. En 8 semanas la incidencia de efectos sexuales no es muy importante. No es que no lo quieran publicar, la verdad es que no es muy importante. En 8 semanas. Entonces ahí tenemos un prospecto donde dice 10, 12, 22, 23, y nosotros
nos sorprendemos en el consultorio porque vemos que no es así. Recordemos lo siguiente. Una persona con un episodio depresivo tiene 50% de probabilidades de tener un segundo episodio. Cuando tiene 2 episodios tiene 70% de probabilidades de tener un tercero. Y con 3 episodios tiene 90% de probabilidades de tener un cuarto. Tenemos que ser claros, entendiendo de que el tratamiento va en el largo plazo. Tenemos que proteger calidad de vida, proteger las neuronas, bueno, muchas cosas que todos compartimos, ¿no es cierto? Pero me parece que esto que bien marcabas, la pericia, no en ser experto, sino la pericia en el conocimiento de la molécula, anticiparnos que algo puede pasar y que eso que puede pasar nosotros podemos tener una medida. Hay algo muy común, como una cuestión, yo lo veo, no sé si ustedes, me imagino también que lo ven en el consultorio, yo siempre planteo con un IRS en general que utilizar o taldalafil o un sildenafil es de muy buena praxis, ¿sí? Y a veces el hombre tiene toda una cuestión de, así, no sé, de machismo, como decir, pero nunca tomé una pastilla azul. No es nada, lo tenés que tomar, vos no tenés un problema, es el problema del fármaco, pero estamos hablando de un fármaco que te permite tener una mejor calidad de vida. Algo que planteamos siempre es lo siguiente. El paciente no necesita solo disminución de los síntomas. El paciente quiere vivir bien, quiere sentirse bien con sus tareas, que puede disfrutar, que puede hacer proyectos. Y bueno, en la medida que podamos, creo que con la información y las moléculas que tenemos hasta la fecha, podemos ayudarlo, ¿no? Obviamente, junto con la psicoterapia, junto con todas las otras disciplinas que sabemos que nos ayudan a lograr un tratamiento sustentable en el tiempo, diría. Bueno, te comprometo cuando tengas ganas, ¿Sí? en estas épocas verdes, que ¿Sí? hagas una clase de disfunción sexual y de Perfecto. tratamiento de disfunción sexual en la mujer. Pero muy bien, tenemos bueno, estudios... Porque Sí. el machirulo no sos vos, vienen siendo los papers del día. No, vienen siendo los papers. Hay un solo estudio en prensa, un solo estudio en prensa. Mirá, que ustedes me conocen, saben que soy re obsesivo buscando material, tal. Bueno, hay un estudio que me pareció excelente, lo del bupropión, no lo descartemos en la disfunción sexual en la mujer, y también un estudio con taldalafil. Entonces, bueno, son muy pocos los estudios que hay, pero me comprometo a buscarlos, ¿sí? Bueno. Y hacemos la clase, por supuesto, ¿sí? Juliana, te pregunto cortito porque tengo 2 preguntas para vos. Cortito. Dale. Porque se nos va achicando el tiempo. ¿Cómo no? Bueno, una es ¿qué experiencia tenés con topiramato y metformina? Bien. Y la otra, si es de buena praxis tratar el hipotiroidismo subclínico. Y esta me parece muy importante para los psiquiatras, porque nosotros tenemos un tema de mucha comorbilidad, digamos, de alteraciones de la glándula tiroides, y lo que a veces para los endocrinólogos está normal, para nosotros es algo que necesitamos medicar para que un fármaco tenga la eficacia que un antidepresivo, por ejemplo, pueda tener la eficacia que necesita. Ok, empiezo por esta última. Sí. Tenemos que tener en cuenta que la TSH es una hormona variable que tiene un ritmo circadiano. Entonces, lo que pasa a veces que el hipotiroidismo, ustedes saben, el subclínico se caracteriza por un aumento de TSH con hormonas periféricas normales. Puede pasar que medimos una vez y que esta TSH está en esta zona gris, que es entre el valor máximo del método, que para algunos métodos es 3.54, y 10. Más de 10 dicen todos los consensos, sin duda es hipotiroidismo, se trata. En esa zona gris, acá en Argentina que somos más generosos con el tratamiento, también los endocrinólogos a partir de 6 tratamos, siempre y cuando hubiéramos repetido el valor de TSH y sobre todo si tiene anticuerpos antitiroides positivos, que nos hable de que este es realmente un hipotiroidismo autoinmune, porque si no es una variación de la TSH que no tiene un significado clínico.
es decir, una TSH altona, con hormonas periféricas normales y anticuerpos negativos, nosotros no lo tratamos los endocrinólogos. Ahora, tampoco es grave dar un tratamiento, yo sé que hay trabajos que el igual nivel de T3 como mordiente para el tratamiento psiquiátrico puede ayudar. O Pero, como estrategia potenciadora a veces. Eso, como exacto, potenciador. exacto, como potenciador. Por lo tanto, en esa zona gris queda un poco a criterio también del médico. Estrictamente no sería un hipotiroidismo cuando nos acompaña de anticuerpos, y sí o sí es conveniente repetirlo, eso seguro. Con 2 valores arriba de 6, sin duda. Topiramato. Topiramato es, como ustedes saben, un modulador GABAérgico que para la obesidad no está aprobada, no está aprobado, es un tratamiento off-label. Yo lo he usado alguna vez cuando todavía no disponíamos de liraglutida o de naltrexona bupropión, pero hay que tener en cuenta que para que haga efecto en el peso se necesitan dosis altas, y a más dosis, más posibilidad de dar efectos secundarios, la parestesia perioral, trastornos cognitivos. Por lo tanto, no lo recomiendo, habiendo hoy en día tratamiento aprobado para el uso en obesidad. Topiramato lo usábamos más que nada para los compulsivos, comedor nocturno, pero la verdad que no alcanzamos la dosis terapéutica adecuada, por lo tanto, tampoco. Existe una combinación en Estados Unidos, acá todavía no llegó, que es la combinación topiramato-fentermina, una bomba total, o sea que imagínense que hay que elegir muy bien a los pacientes para indicárselo. Acá en la Argentina no se aprobó ni creo que se vaya a aprobar. Y en la metformina es una droga insulinosensibilizadora indicada para el tratamiento de la diabetes. En pacientes con insulinoresistencia, cuando no había nada para dar y algo puede ayudar, y no estaría mal que ustedes en el consultorio de psiquiatría, para un paciente que tiene una hiperglucemia de ayuno, lo den, pero no ayuda a bajar de peso. Y tampoco, en los estudios donde se comparó metformina versus estilo de vida, caminar y bajar de peso reduce más la probabilidad de tener diabetes, pero los pacientes con enfermedad psiquiátrica no caminan ni bajan de peso. Entonces, todo puesto en un contexto, tampoco está mal que ustedes le den metformina a un paciente que tiene una hiperglucemia de ayuno, insulinoresistencia clínica, obesidad central, acantosis, pero tengan en cuenta que no lo va a ayudar en el peso, no actúa en la conducta alimentaria. Bueno, muchísimas gracias. De Bueno, nada. voy a contestar una última pregunta que piden que quedó, que si la podemos contestar aunque no esté dentro del tema de la mesa, que es procesos inflamatorios y risperidona y quetiapina, ¿no? Bueno, de esto lo que podemos decir es lo siguiente. Nosotros tenemos, en cuanto a la inmunomodulación, en más o en menos, de esto se tratan, diferentes estudios. Los que promueven el tema de la inmunomodulación en menos, se favorecieron mucho o están muy en el tapete por el tema de que, bueno, estamos en el medio de una pandemia. Y los que proponen la inmunomodulación negativa, tienen un fundamento y utilidad que no tiene más que una observación clínica y algunas cuestiones de observaciones in vitro fundamentalmente. Y tienen que ver con que se les atribuye, estamos en un momento donde las enfermedades, los trastornos psiquiátricos, muchos de los trastornos psiquiátricos están definidos como enfermedades inflamatorias multisistémicas. Yo tengo la impresión de que esto es algo así como la teoría monoaminérgica, dopaminérgica, como una de las tantas teorías. La teoría de moda. Etiologías que tienen que ver con la moda y con el avance del conocimiento de algunos aspectos que no llegan a terminar de ser totalmente correlacionables con la utilización en la clínica. Lo que pasa que sí es cierto que, por ejemplo, en la bipolaridad y en la esquizofrenia hay una alta incidencia de enfermedades autoinmunes como comorbilidad o planteándolo como enfermedad multisistémica. Y se ha visto mejoría
mayores mejorías combinando el tratamiento de las enfermedades autoinmunes con el tratamiento que tiene ese paciente. Pero eso en sí mismo no es una prueba clara. Digo esto para que no nos asustemos de las cosas que tenemos que usar, como la quetiapina, la cenapina, la olanzapina, la risperidona, que la ligó, como les conté mucho este año, porque no podríamos decir que nosotros con pacientes crónicos tratados a largo plazo, si bien no tenemos mucha idea de muchos de los efectos no medibles, no tenemos tampoco una correlación clínica de alteraciones inmunológicas. Por lo general sus comorbilidades son multicausales, no solamente por el tratamiento crónico con psicofármacos. Bueno, damos por terminadas las jornada, las presentaciones, que la verdad que tenemos unas muy lindas devoluciones de quien gentilmente nos acompañaron a lo largo de toda la mañana. Les agradecemos mucho a todos los panelistas, la verdad que fueron muy útiles todas las presentaciones, que es algo bastante importante. Y bueno, a los participantes los invito a que el día jueves próximo, si pueden hacerse un tiempo, a las 12 del mediodía es nuestro próximo workshop, que es un workshop de un tema muy interesante y que vienen siguiendo tanto el doctor Bronstein como el doctor Mariano Castelli, que es el tema de depresión y enfermedad cardiovascular. Por otra parte, también quiero agradecer mucho de alguna manera el que nos haya la participación de la industria farmacológica de Casasco, de Gador, de Lundbeck, de Pfizer, creo que no me olvido de nadie, de Glaxo, que en realidad son los que hacen posible que nosotros podamos hacer esta actividad de actualización gratis desde hace 30 años. Ustedes saben que una fundación no tiene fines de lucro, pero de alguna manera ellos nos ayudan a poder sostener la actividad a lo largo de tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias, gracias a En Patagonia, como siempre nos acompañó maravillosamente bien, y felices 30 años para los Fundopsios. Muchas gracias, Juliana, por habernos acompañado. Hasta la próxima. Un placer, gracias. Muchas gracias, ¿sí? Nos vemos. Gracias.